A lo largo de la historia, pocos nombres han sido tan polarizantes y llenos de controversia como el de Stalin. Este hombre, de orígenes humildes, transformó una nación y cambió el rumbo de un siglo entero. En este vídeo nos adentraremos en su vida desde su niñez, en las tierras de Georgia, hasta su dictadura que arrastró a millones. Examinaremos sus políticas internas, la forma en que manejó la política internacional y las consecuencias de su brutal represión contra quienes se oponían a su régimen. ¿Quién fue realmente el hombre que lideró la Unión Soviética con mano de hierro? Si te apasionan las historias que marcaron la historia, no olvides suscribirte y activar la campanita. Comencemos este fascinante viaje. Nacido el 18 de diciembre de 1878 en Gori, Georgia, entonces parte del Imperio Ruso, Iosif Dugashvili creció en un ambiente de pobreza y dificultades. Su padre, un zapatero alcohólico, y su madre, devota y trabajadora, no pudieron ofrecerle una vida fácil. Desde joven, Stalin mostró una increíble astucia y ambición. A pesar de ser educado en un seminario ortodoxo, abandonó la iglesia para unirse a la lucha revolucionaria. Se unió al partido bolchevique adoptando el nombre de Stalin, que se traduce como hombre de acero. Con el tiempo se destacó por su destreza organizativa, acumulando una serie de victorias que le permitieron ascender en las filas del poder. A medida que avanzaba mostró su astucia para manejar las intrincadas luchas internas del partido, mientras eliminaba a aquellos que amenazaban su posición. En 1924, la muerte de Lenin abrió la puerta para que Stalin maniobrara detrás de las cortinas del poder. Después de una serie de jugadas estratégicas, Stalin se aseguró el control absoluto, desplazando a rivales como Trotsky. Stalin no solo entendió cómo manejar la política, sino también cómo utilizar el miedo y la lealtad para consolidar su poder. Este fue solo el comienzo de su impactante reinado. Tras asegurar su liderazgo, Stalin emprendió un ambicioso proyecto de transformación social y económica, que resultó en políticas que marcarán de manera indeleble a la Unión Soviética. Su plan de colectivización forzosa de la agricultura, iniciado en los años 30, tenía como objetivo modernizar la producción, pero provocó hambrunas devastadoras como la de Ucrania, donde millones de personas perdieron la vida. Entre 1936 y 1938, Stalin lanzó la Gran Purga, una campaña masiva de represión en la que miles de personas fueron acusadas de traición y exterminadas o enviadas a los campos de trabajo forzado. La NKVD, la policía secreta, tuvo un papel central y figuras prominentes como Trotsky fueron eliminadas. Las cifras son aterradoras. Se calcula que entre 700.000 y 1,5 millones de personas murieron durante las purgas, creando un ambiente de paranoia generalizada. La represión de Stalin no solo eliminó sus opositores, sino que instaló un clima de terror donde la lealtad incondicional al líder era la única opción. En el ámbito internacional, Stalin demostró ser un líder astuto y pragmático. En 1939 firmó el Pacto de No Agresión Molotov-Ribbentrop con la Alemania nazi, un acuerdo que sorprendió al mundo. El pacto permitió a Stalin ganar tiempo para fortalecer su ejército, al tiempo que se repartía Polonia con los nazis.
Sin embargo, la sorpresa llegó en 1941, cuando Hitler rompió el pacto y lanzó una invasión brutal de la Unión Soviética. Lo que siguió fue una de las batallas más cruentas de la historia, con la Unión Soviética resistiendo contra el Tercer Reich en una guerra sin cuartel. Después de la victoria en 1945, Stalin emergió como el líder de una superpotencia. No obstante, la paz fue efímera, ya que la Unión Soviética comenzó su confrontación con los Estados Unidos, iniciando la Guerra Fría. Stalin expandió su influencia sobre Europa del Este, consolidando el bloque soviético con tácticas de intimidación. Stalin no solo ganó una guerra, reconfiguró el panorama geopolítico global, dejando un legado que definiría las relaciones internacionales durante décadas. En lo que respecta a sus políticas sociales, Stalin amplió la edad escolar obligatoria en la Unión Soviética. La amplió de los 8 a los 15 años en las ciudades en 1937 y de los 8 a los 15 años en todo el país en 1949. Antes, la edad escolar obligatoria en la Unión Soviética era entre los 8 y los 12 años. La educación universal había comenzado en 1919 en la Unión Soviética, cuando el gobierno soviético decretó que la educación básica sería obligatoria y gratuita para todos los niños. Este esfuerzo era parte de la campaña para erradicar el analfabetismo, que era un problema significativo en Rusia en ese momento. Durante la dictadura de Stalin en 1939, el 94% de la población urbana y el 86% de la rural ya sabía leer y escribir. En materia sanitaria, en 1930 se prohibió la práctica médica privada y se centralizó la atención en hospitales estatales. En 1918 el gobierno bolchevique ya había nacionalizado hospitales y decretó la atención médica gratuita, pero inicialmente solo para trabajadores y soldados. En 1925, durante el gobierno de Stalin, la cobertura médica se extendió a toda la población, incluyendo campesinos y desempleados, convirtiéndose en universal. En 1930, durante el gobierno de Stalin, también se mejoraron las pensiones de invalidez. Se aprobó una nueva reforma de pensiones que expande las pensiones por invalidez para cubrir a más trabajadores, incluidos aquellos que sufrían accidentes laborales o enfermedades crónicas que los dejaban incapacitados para trabajar. Se establecieron pensiones para los trabajadores del Estado y también para aquellos que ya no podían trabajar debido a incapacidades permanentes. En 1917 ya se había aprobado en la Unión Soviética el decreto sobre la seguridad social de los trabajadores. Este primer decreto ofrecía en la Unión Soviética protección contra enfermedades y accidentes laborales para los trabajadores. También otorgaba pensión para viudas y huérfanos de trabajadores fallecidos en el trabajo.
pero en este primer decreto no había aún una pensión general por vejez o retiro. En 1922 se aprobó el Código Laboral de la Unión Soviética, que extendió las pensiones por invalidez, siempre que fueran consecuencia del trabajo. En 1930 también se aprobó una reforma importante que estableció pensiones para trabajadores estatales y obreros industriales que llegaban a la edad de jubilación, que en ese momento era de 60 años para los hombres y 55 años para las mujeres, creándose así las pensiones de jubilación o retiro en la Unión Soviética. A pesar de este avance, las pensiones de jubilación estaban limitadas y no alcanzaban a la mayoría de la población. Los trabajadores rurales aún no tenían acceso a este tipo de pensión. La pensión de jubilación solo llegaba a los trabajadores que vivían en las ciudades. Con la Ley de Seguridad Social de 1936 se reconoció el derecho de los familiares de los trabajadores fallecidos a recibir pensiones en caso de muerte del jefe de familia, particularmente en las industrias y en el sector estatal. Con esta Ley de Seguridad Social de 1936, las pensiones por muerte se incluyeron dentro del sistema de seguridad social, tanto para los trabajadores urbanos como para ciertos sectores rurales, aunque las pensiones para campesinos seguían siendo limitadas. Esta reforma garantizó que viudas o hijos huérfanos pudieran recibir un apoyo financiero tras la muerte del proveedor principal de la familia. En 1930 también se estableció por ley que todos los ciudadanos debían trabajar obligatoriamente en el sector estatal o en granjas colectivas. Se crearon centros de capacitación para emplear a jóvenes y obreros desplazados. Bajo Stalin, los derechos civiles fueron una ilusión. En su régimen, las libertades individuales fueron sistemáticamente aniquiladas. No había espacio para la disidencia. Los medios de comunicación, las iglesias y las culturas minoritarias fueron eliminadas, ya que Stalin promovió un Estado ateo y homogéneo, donde todo debía subordinarse a la ideología oficial. La religión fue perseguida implacablemente. Las iglesias fueron cerradas y muchos sacerdotes y creyentes fueron arrestados y ejecutados. El culto a Stalin, en cambio, se convirtió en la única religión oficial. En este clima de represión, las personas vivían constantemente bajo amenaza. Un comentario equivocado o una denuncia falsa podía significar el fin. Los gulags no solo eran prisiones, eran un sistema de trabajo esclavo, en el que miles de personas fueron condenadas a morir bajo condiciones inhumanas. Stalin prometió igualdad, pero lo que dejó fue una sociedad donde los derechos y las vidas humanas valían poco, y el Estado era todo. El 5 de marzo de 1953, Stalin falleció de un derrame cerebral. Su muerte generó reacciones encontradas. Mientras algunos lloraban al líder que les había dado estabilidad, otros respiraron aliviados al ver que el tirano había caído. Su sucesor, Nikita Khrushchev, emprendió un proceso de desestalinización, denunciando públicamente los crímenes de Stalin. Sin embargo, el impacto de su régimen sigue vivo. En la Rusia moderna, las opiniones sobre Stalin están divididas. Algunos lo ven como el arquitecto de la grandeza soviética,
mientras que otros no pueden olvidar el sufrimiento y las atrocidades que su régimen causó. ¿Qué opinas tú? ¿Fue Stalin un héroe o un monstruo? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más historias que cambiaron el curso de la historia. Nos vemos en el siguiente vídeo.